¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de estar en un bucle mental, de darle vueltas y vueltas a lo mismo sin encontrar la salida? Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso, un concepto fascinante, la jaula mental. Y la clave de todo, la idea que lo cambia todo, es esta. La jaula mental no siempre está afuera. Esto es potentísimo porque nos obliga a mirar hacia adentro. No hablamos de muros de hormigón, sino de barreras que construimos en nuestra propia cabeza, a menudo sin darnos ni cuenta. ¿Qué es entonces esta jaula? Pues tal cual. A veces es un circuito cerrado por dentro. Imagina un pensamiento que en lugar de fluir empieza a girar sobre sí mismo, alimentándose una y otra vez. Se convierte en un sistema cerrado, un eco constante del que parece imposible escapar. Pero vamos a lo interesante. ¿Cómo se construye esta prisión invisible? El material de origen nos da una especie de plano, una secuencia muy clara de cómo se va montando, paso a paso. Vamos a ver cómo la mente queda atrapada. Todo arranca en un punto de estancamiento. El primer paso es que algo deja de cambiar. Puede ser una idea, una preocupación, lo que sea, pero pierde su movimiento, su dinamismo, se queda congelado en el tiempo. Y claro, una vez que ese pensamiento se para en seco, el siguiente paso es que se fija. Se convierte en una pieza inamovible de nuestro paisaje mental. Es como una estatua que de repente aparece en medio de un jardín y ya no se mueve de ahí. Con la idea ya fija y anclada, empieza el mecanismo del bucle. El tercer paso es inevitable, se repite. Ese pensamiento rígido empieza a sonar una y otra vez en la cabeza, como un disco rayado. Es ese eco que termina por ocuparlo todo. Y aquí es cuando la jaula se cierra del todo. El pensamiento se vuelve predecible. El circuito ya es tan conocido, tan automático, que no hay espacio para nada nuevo, para ninguna sorpresa. La mente sabe perfectamente lo que viene a continuación, y queda atrapada en ese patrón. Entonces, si la prisión está hecha de predictibilidad, si el carcelero es el propio patrón, la pregunta del millón es ¿cómo se rompe lo predecible? ¿Cómo se introduce algo inesperado en un sistema que parece perfectamente cerrado? Y la respuesta es tan simple como profunda: el silencio. Por eso el silencio importa. Nada tiene para poder predecir. Su poder, su genialidad como herramienta, está precisamente en su vacío, en su falta de contenido. Es impredecible por naturaleza, y es esa cualidad la que cortocircuita el mecanismo de la jaula. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? Ojo que el silencio no es algo pasivo, es una fuerza activa que provoca 3 rupturas fundamentales en la estructura de esa jaula. Vamos a verlas una por una. La primera ruptura es fascinante. El silencio rompe la localización interna del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que disuelve ese lugar mental donde reside el pensamiento fijo. Como el silencio lo inunda todo, le quita a la mente ese punto concreto al que aferrarse. Lo desenfoca, lo diluye. La segunda ruptura es igual de directa. El silencio interrumpe la ruta mental automática. Piensa en esos pensamientos repetitivos como un surco profundo, una autopista neuronal por la que la mente viaja por inercia. Pues bien, el silencio actúa como una barrera en medio de esa autopista, obliga a parar. Y con esto llegamos a la liberación. La tercera y última ruptura es que el silencio acaba con la obediencia a ese pensamiento. Al romper el patrón y la ruta automática, se deja de ser un esclavo de ese bucle. Se crea un espacio para observar el pensamiento desde fuera, en lugar de obedecerlo ciegamente, y ahí se recupera la capacidad de elegir. Y todo este análisis nos deja al final con una pregunta muy personal, muy directa. Después de entender este mecanismo de captura y liberación, la cuestión que queda en el aire es: ¿qué pensamiento, qué circuito cerrado en la propia mente necesita ahora mismo el poder impredecible del silencio para romperse?